¿Conoces ese momento en el que miras la vida de otra persona en las redes sociales y sientes algo vacío dentro de ti, como si cada foto perfecta te estuviera robando un pedazo de tu alma, como si los logros de cada uno demostraran que estás quedando atrás en una carrera que nunca pediste correr? Y lo peor no es la envidia que sientes. Lo peor es la vergüenza de sentir envidia, la culpa de no poder simplemente ser feliz por la felicidad de otras personas. Y luego cierras la aplicación prometiendo no volver nunca, sino 10 minutos después. Está allí de nuevo, desplazándose compulsivamente, alimentando la herida, comparando su vida desordenada e imperfecta con las versiones editadas y filtradas de vidas que ni siquiera conoce realmente. Simone Weil, una filósofa francesa que vivió solo 34 años, pero penetró más profundamente en los mecanismos del sufrimiento humano que la mayoría en su vida, nunca conoció Instagram o TikTok, pero entendió algo sobre la naturaleza de la comparación que es aún más cierto hoy que en su época. Entendió que cuando comparas tu vida con la de los demás, no estás simplemente midiendo diferencias externas, estás cometiendo un acto de violencia contra tu propia alma. Estás negando la unicidad sagrada de tu existencia. Estás traicionando el único camino que es verdaderamente tuyo, seguir un fantasma de un camino que de todos modos nunca podría ser tuyo. Y lo que descubrió sobre por qué hacemos esto, sobre lo que realmente buscamos cuando nos perdemos en comparaciones interminables, desafiará todo lo que piensas sobre la autoestima, el propósito y lo que significa vivir una vida auténtica. Porque Weil se dio cuenta de que la comparación no es un defecto de carácter que necesita ser corregido con afirmaciones positivas o ejercicios de gratitud. Es un síntoma de algo mucho más profundo y mucho más doloroso. Es el grito desesperado de un ego que es aterrorizado, de no existir, de no importar, de no ser real. Y la única manera de realmente dejar de compararte es no obligarte a parar. No es bloquear a las personas en las redes sociales o hacer una desintoxicación digital. Es algo infinitamente más radical y más aterrador. Es disolver por completo la parte de ti que necesita compararte en primer lugar. Y si sientes que algo se aprieta en tu pecho al leer estas palabras, si una parte de ti está reconociendo una verdad que has evitado mirar directamente, entonces suscríbete a este canal. Ahora, porque vamos a sumergirnos juntos en un territorio que pocos tienen el coraje de explorar. Usaremos el pensamiento brutal y luminoso de Simone Weil para comprender por qué desperdiciaste años de tu vida en comparaciones que nunca llevaron a nada más que más sufrimiento. Y lo más importante, descubriremos la única salida real de esta prisión, no a través de trucos psicológicos o trucos de productividad, sino a través de una transformación tan profunda que emergerás del otro lado como alguien que apenas reconoce la persona que solías ser, alguien que finalmente ha dejado de medir tu valor con los estándares, que nunca fueron tuyos y no querrás perder el ritmo. Segundo a lo que viene después, porque cada palabra aquí ha sido elegida para tocar exactamente la herida que has estado evitando sentir. La herida que cuando finalmente se mira directamente, podría ser la puerta a una libertad que ni siquiera sabías que era posible. Así que respira hondo, porque no te ahorraremos el dolor de mirar honestamente lo que te has hecho a ti mismo. Pero tampoco te dejaremos solo en esta oscuridad. Lo atravesaremos juntos. Y Simone Weil, que pagó con su propia vida el precio de ver la verdad sin filtros, serán nuestra guía en este viaje imposible y necesario. Has desperdiciado años. No exagero cuando digo años, no días ni semanas, sino años enteros, de tu única vida preciosa e irrepetible. Mirando fotos de personas que apenas conoces, midiendo tu cuerpo con cuerpos que ni siquiera existen así en la realidad, comparando tu progreso profesional con trayectorias cuidadosamente curadas que omiten todos los fracasos y suertes y privilegios invisibles, sintiendo que se te revuelve el estómago cada vez que alguien anuncia un compromiso, un ascenso, un viaje, un logro. Y lo más cruel no es eso, sientes envidia. Lo más cruel es que luego te avergüenzas de la envidia, te juzgas por no poder simplemente ser feliz, añades culpa al dolor, te vuelves prisionero,
no solo de la comparación, sino de la autocondena por comparar. Y Simone Weil diría que esto no es casualidad, no es tu debilidad, es una trampa perfectamente construida por lo que ella llamó el ego, esa parte de ti que cree que necesitas probar tu existencia a través de la validación externa, de ser mejor que, más que hermoso que, más exitoso que, como si tu valor fuera algo que pudiera medirse, cuantificarse, clasificarse, como si fueras un producto que compite en el mercado en lugar de un ser humano único e irrepetible que intenta encontrar tu propio camino en un mundo que insiste en ofrecer solo caminos prefabricados. Y sabes, en el fondo sabes, que esta comparación constante te está matando lentamente, te está robando tu alegría, tu creatividad, tu capacidad de simplemente estar presente en tu propia vida en lugar de evaluar siempre cómo tu vida se compara con las vidas imaginarias de los demás. Pero saber esto no cambia nada, porque la comparación no es una elección consciente que haces, es compulsión, es adicción, es la forma en que tu ego ha aprendido a intentarlo. Siéntete real, y cuanto más intentas parar, más comparas, más te prometes que dejarás de revisar las redes sociales, más te encuentras allí nuevamente, y cada vez que cedes, cada vez que abres esa aplicación sabiendo exactamente lo que vas a sentir, pierdes un poco más el respeto por ti mismo. Te confirmas que no tienes fuerza de voluntad, que eres débil, que eres patético, y esta narrativa de autocondena se convierte en una cosa más para comparar. Ahora no solo estás comparando logros externos, estás comparando tu propia disciplina, tu fuerza interior, tu capacidad de control, y siempre sales perdiendo en esta comparación, porque el juego está amañado desde el principio, porque te estás midiendo con versiones idealizadas que ni siquiera los dueños de estas vidas pueden alcanzar. Estás compitiendo con fantasmas, con ilusiones cuidadosamente construidas, con mentiras tan bien dichas que hasta quien las dice empieza a creerlas. Y esto es lo que nadie te dice sobre la comparación, lo que Simone Weil vio con brutal claridad. La comparación no se trata de la otra persona. Nunca lo ha sido. Cuando miras la vida de alguien y sientes esa punzada de insuficiencia, ese sentimiento de haber sido abandonado, no estás viendo realmente la vida de esa persona. Estás proyectando tus propias inseguridades, tus propios miedos, tus propias fantasías sobre lo que significaría ser suficiente, estar completo, estar finalmente libre de la ansiedad constante. De no ser suficiente, la persona que envidias ni siquiera existe como la imaginas. Es una construcción de tu mente. Es un lienzo en blanco en el que proyectas todo lo que crees que falta en ti. Y cuando entiendes esto, lo entiendes realmente a nivel visceral y no solo intelectual. Cuando te das cuenta de que has pasado años luchando contra fantasmas que tú mismo creaste, algo dentro de ti se rompe, porque significa que todo ese sufrimiento, todas esas horas desperdiciadas, toda esa energía gastada en sentirte inferior, se basó en la ilusión, fue autoinfligida. Te estabas torturando con historias que tu propia mente inventó, y esta comprensión debería ser liberadora, pero al principio solo aumenta el dolor, porque ahora ya no puedes culpar a otras personas, ya no puedes decir que es su culpa por publicar sus vidas perfectas. Tienes que mirarte en el espejo y reconocer que elegiste, repetidamente, todos los días, alimentar esta herida. Elegiste abrir las aplicaciones. Elegiste desplazarte. Elegiste comparar. Y Weil no te dejaría escapar de esta dolorosa responsabilidad. Te obligaría a mirar directamente el papel que desempeñaste en tu propia prisión. No para hacerte sentir culpable, sino porque sin esta honestidad brutal no hay posibilidad real de libertad. Primero tienes que reconocer que eres tú quien cierra la puerta desde dentro. Tienes que sentir todo el peso de tu complicidad en tu propio sufrimiento. Y solo entonces, solo cuando hayas dejado por completo de proyectar responsabilidad hacia afuera, solo cuando hayas asumido plena responsabilidad de la herida, podrás comenzar el verdadero trabajo de curación, pero no de curación en el sentido de arreglar o mejorar. Sanar en el sentido de transformar completamente tu relación con la necesidad misma de comparar. Y eso, diría Weil, es trabajo.
de tu vida. No es algo que resuelves en un fin de semana de retiro espiritual o en 10 sesiones de terapia. Es la lenta y dolorosa deconstrucción de toda la estructura del ego que pasaste décadas construyendo. Es la muerte de quien pensabas que necesitabas ser para finalmente poder existir como realmente eres. Pero antes de que podamos entender cómo salir de esta trampa, necesitamos ir aún más profundo. Necesitamos entender no solo qué estás haciendo cuando comparas, sino por qué. ¿Cuál es el hambre real que estás tratando de satisfacer con estas comparaciones interminables? Porque Weil descubrió algo inquietante. Descubrió que detrás de cada comparación hay un vacío, un agujero negro en el centro de tu ser que está constantemente chupando energía, atención, vida, tratando de llenarse con validación externa, con pruebas de valor, con evidencia de que existes y importas, y que el vacío no se puede llenar, nunca se podrá llenar, porque en realidad no está vacío, es la ilusión de vacío creada por el ego. Es el sentimiento de incompletitud que el ego fabrica para justificar su propia existencia, porque si te sintieras completo exactamente como eres, te sentirías completo. Y no necesitarías nada más para sentirte valioso. El ego no tendría función, no sería necesario, y el ego luchará con todas sus fuerzas para no volverse innecesario. Por eso crea este hambre insaciable, esta necesidad constante de más, de mejor, de diferente. Te convence de que solo serás feliz cuando logres esa meta, cuando mires hacia allí, cuando tengas ese logro, y cuando finalmente lo logres, la felicidad dura unos días o unas horas, y luego el vacío. Retornos, aún mayores, porque ahora has logrado lo que pensabas que harías. Iba a completarte y todavía te sientes incompleto, así que claramente el problema debe ser que no has logrado lo suficiente. Necesitas la siguiente meta, el próximo logro, la siguiente transformación, y el ciclo nunca termina, nunca puede terminar, porque estás tratando de llenar algo que no existe. Estás tratando de satisfacer un hambre que el solo hecho de intentar satisfacer solo aumenta. Y Simone Weil vivió esto en carne propia. Era hermana de André Weil, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX. Y cuando era niña, se comparaba constantemente con él. Se sentía estúpida, inadecuada, menos que ella. Describió este dolor en sus diarios, la agonía de crecer a la sombra de alguien tan excepcional. Y esta herida moldeó toda su filosofía, porque conocía íntimamente el dolor de la comparación. Sabía cómo devora el alma desde adentro hacia afuera, cómo te impide ver tu propio valor único, cómo convierte la vida en una competencia en la que nunca pediste participar, pero que no puedes dejar de correr, y lo que descubrió a través de los años, de sufrimiento y profunda contemplación, fue que la única forma de detenerse es no ganar la competencia, no es finalmente ser mejor que los demás, es reconocer que toda la competencia es una farsa, es un teatro creado por el ego para mantenerte atrapado, para evitar que despiertes a tu verdadera naturaleza que no necesita comparación, que no se puede medir, que simplemente lo es. Y despertar a esto no es un evento único, no es una iluminación repentina, es un doloroso y largo proceso de morir. Y de nuevo a la versión tuya, que crees que necesita ser especial, mejor, reconocida, y cada muerte duele, cada vez que sueltas una parte de la identidad construida sobre comparaciones. Sientes como si estuvieras perdiendo algo esencial, como si te estuvieras volviendo menos en lugar de más. Pero Weil prometería que al otro lado de esta muerte está el nacimiento. Existe la posibilidad de existir en formas que nunca has experimentado, libre de la constante necesidad de medir y ser medido, libre de simplemente ser. Y ahora vayamos al lugar más oscuro, al primer descenso real, al abismo que es la comparación. Porque hasta ahora solo hemos estado en la superficie, reconociendo el dolor y empezando a comprender los mecanismos, pero para liberarse realmente es necesario mirar directamente lo que le sucede a tu alma cuando te comparas. Necesitas sentir plenamente el daño que se está haciendo, porque solo la conciencia total de la herida permite una verdadera curación. Y la primera verdad brutal que Simone Weil te obligaría a afrontar
es esta. Cada vez que te comparas con alguien, cometes un pequeño suicidio espiritual. Niegas tu propia existencia única a favor de una versión estandarizada de éxito que nunca podrá ser tuya porque fue creada por y para otra persona. Cuando miras la vida de alguien en las redes sociales y piensas que debería estar en ese lugar, debería mirar en esa dirección, debería haberlo logrado, estás diciendo implícitamente que quién eres y dónde estás no es suficiente, no es válido, no es real. Estás borrando tu propio viaje, tus propias elecciones, tus propias circunstancias únicas, y reemplazando todo de eso con la fantasía de cómo la vida debe basarse en fragmentos cuidadosamente seleccionados de la vida de otra persona. Y este acto de abnegación es violento, es destructivo, es una forma de autorrechazo tan profundo que si se volviera consciente sería insoportable. Entonces lo mantienes inconsciente. No te das cuenta de que cada comparación es una declaración de que no eres lo suficientemente bueno como eres. Simplemente sientes el resultado, la ansiedad crónica, la insatisfacción constante, el sentimiento de nunca ser suficiente por mucho que lograr. Y Weil diría que esa es exactamente la trampa. El ego te mantiene inconsciente de lo que estás haciendo, porque si vieras claramente el daño, vieras cuánto de tu propia vida estás sacrificando en el altar de estándares externos que no significan nada, tendrías que parar, no podrías continuar. Sería como ver a alguien cortándose repetidamente y no poder mirar para otro lado, excepto que en este caso la persona que se corta eres tú. Y cuando finalmente te ves haciéndolo, cuando la conciencia ilumina el patrón, el dolor aumenta antes de desaparecer, porque ahora ya no puedes hacerlo inconscientemente. Ahora, cada vez que levantas el teléfono para consultar las redes sociales, lo sabes exactamente. Sabes lo que estás a punto de hacerte a ti mismo. Y al principio lo haces de todos modos, porque el hábito es más fuerte que la conciencia. Pero lentamente, dolorosamente lento, la conciencia comienza a cambiar el comportamiento. Comienzas a dudar, comienzas a cuestionar, comienzas a elegir diferente. No todos los días, no cada vez, pero a veces. Y estos momentos de elegir diferente son semillas de libertad. Son primeros pasos para salir de la prisión que has construido con tus propias manos a través de 1000 comparaciones diarias, 1000 pequeñas negaciones de tu propio valor, 1000 actos de violencia contra tu propia alma. Déjame contarte sobre María. No es un nombre real, pero es una historia. María tenía 32 años cuando finalmente admitió que había desperdiciado toda la última década en comparaciones. Ella trabajaba en marketing digital, por lo que estaba constantemente en las redes sociales. Era parte del trabajo, o al menos fue una excusa que ella misma se dio. Pero la verdad es que incluso cuando no estaba trabajando, estaba ojeando, comparando, juzgándose a sí misma. Veía compañeros siendo ascendidos y se sentía fracasada. Veía amigos casándose y se sentía insuficiencia. Veía influencers viajando y sentía envidia. Y lo peor es que tenía una vida objetivamente buena, un trabajo que pagaba bien, una relación estable, amigos que se preocupaban, salud. Pero nada de eso importaba porque siempre se estaba midiendo con otra cosa, siempre sintiendo que debería estar en un lugar diferente, ser una persona diferente, haber logrado más. Y probó todas las soluciones superficiales. Se hizo desintoxicación digital durante una semana, pero volvió aún más adicta. Borró aplicaciones, pero las reinstaló igual. Comenzó a seguir solo cuentas inspiradoras, pero descubrió que incluso los mensajes positivos la hacían sentir inadecuada porque las personas que publicaban parecían haber descubierto un secreto de la felicidad que ella no tenía. Y fue solo cuando finalmente dejó de intentar solucionar el problema externamente y comenzó a mirar internamente, cuando preguntó no cómo dejar de ver las publicaciones de otras personas, sino por qué necesitaba compararse en primer lugar, que algo comenzó a cambiar, y la respuesta que encontró fue aterradora en su simplicidad. Se comparó porque no sabía quién era sin comparación. Toda su identidad se basaba en ser mejor o peor que los demás.
No tenía un sentido de sí misma que existiera independientemente de la medición externa, y darse cuenta de esto era como que le quitaran el suelo bajo sus pies, porque significaba que tendría que construir una identidad completamente nueva desde cero. Tendría que descubrir quién era cuando dejó de definirse a sí misma en relación con los demás. Y este proceso de descubrimiento es exactamente lo que Simone Weil llamó decreación. Es la disolución del ego construido, del yo fabricado a través de comparaciones y juicios para permitir algo más verdadero, para emerger. Y María no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, necesitaba tiempo, necesitaba mucho dolor. Pero poco a poco comenzó a vivir momentos de existencia sin comparación. Momentos donde simplemente estabas presente en tu propia vida sin evaluar si era suficiente. Y esos momentos eran a la vez liberadores y aterradores. Liberadores porque finalmente había paz. Aterradores porque cuando dejas de compararte, también dejas de tener una excusa para no vivir plenamente. Ya no puedes decir que serás feliz cuando logres eso o te veas así. Tienes que elegir ser feliz o infeliz ahora, con lo que tienes, con quién eres. Y esta responsabilidad da miedo porque elimina toda esperanza futura que te mantuvo adelante. Elimina la fantasía de que un día, cuando finalmente sea lo suficientemente bueno, todo tendrá sentido. Y tendrás que enfrentar la posibilidad de que tal vez nada tenga sentido. Tal vez no haya un punto de llegada donde finalmente te sientas completo. Tal vez la vida sea simplemente esto, este momento imperfecto y confuso. Y puedes elegir habitarlo plenamente, o puedes elegir seguir escapando. En comparaciones y fantasías, pero ya no puedes fingir que no estás eligiendo. El segundo descenso al abismo de la comparación es aún más profundo y doloroso porque implica reconocer no solo el daño que te haces a ti mismo, sino el daño que le haces a los demás. Porque Simone Weil entendió que la comparación no es un acto aislado que te afecta solo a ti, es un acto de violencia que se extiende a todos los que te rodean. Cuando miras a alguien solo como un punto de comparación, como una medida de tu propio éxito o fracaso, lo deshumanizas. Dejas de verlo como una persona completa y compleja, y empiezas a verlo solo como cuando eres un rival, una amenaza, una inspiración o un modelo, reduces su humanidad para que funcione en tu narrativa personal, y eso destruye la posibilidad de una conexión real, de un amor real, de una amistad verdadera, porque no puedes amar a alguien que te está usando como vara de medir para medirte. No puedes ser amigo de alguien que secretamente te guarda resentimiento por tener lo que quieres. No puedes tener confianza en ti, compromiso auténtico con cualquier persona mientras evalúas constantemente si es mejor o peor que tú en alguna dimensión arbitraria. Y lo más trágico es que la gente siente esto. Puede que no lo articulan conscientemente, pero lo sienten cuando no estás realmente presente con ellos, cuando los estás usando como un espejo para tus propias inseguridades, y esto crea distancia, aislamiento, la sensación de que nadie realmente te ve ni te conoce. Pero en realidad eres tú quien no ve ni conoce a nadie. Estás tan absorto en las comparaciones que has perdido completamente la capacidad de atención pura que Weil consideraba la esencia del amor. Atención sin deseo de cambiar o usar o comparar. Simplemente atención al otro como realmente es. Y cuando te das cuenta de cuánto daño has hecho a tus relaciones a través de la comparación constante, cuando ves claramente todos los momentos de conexión que te perdiste, porque estabas ocupado midiendo en lugar de estar presente, la culpa puede ser abrumadora. Quieres retroceder en el tiempo y hacer las cosas de manera diferente. Quieres disculparte con todas las personas que redujiste a puntos de comparación. Pero Weil te recordaría que la culpa es solo otra forma del ego. Eres tú mismo poniéndote en el centro otra vez, haciendo sobre ti mismo y tu fracaso en lugar de sobre los demás. ¿Y cómo puedes honrarlos ahora, en el presente? Y la única manera de honrar verdaderamente a alguien es dejar de usarlo como un instrumento para tu propio drama de autoevaluación. Es comenzar a verlo en toda su singularidad y complejidad. Es practicar la atención pura incluso cuando el ego te grita que compares, juzgues, evalúes.
Y esta práctica es increíblemente difícil porque va en contra de todo a lo que has sido condicionado. Hacer. La sociedad entera nos entrena desde pequeños para comparar, para competir, para medir nuestro valor frente a los demás. Las calificaciones en la escuela se basan en la comparación. Los trabajos se dan en base a ser un mejor candidato. Las relaciones románticas se tratan de ser elegidos por encima de los demás. Todo es competencia, todo es ranking, todo se trata de ser mejor que. Y luego te dicen que dejes de compararte como si fuera una simple cuestión de cambiar tu forma de pensar. Pero no lo es. Es un desmantelamiento completo del sistema operativo que has estado usando para navegar por el mundo. Desde que tienes memoria. Y hacerlo mientras sigues viviendo en este mundo que valora la comparación y la competencia por encima de todo. Es como tratar de nadar contra la corriente que nunca se detiene. Te cansas, quieres rendirte. Te preguntas por qué estás haciendo esto cuando todos a tu alrededor parecen perfectamente cómodos jugando el juego. Y la respuesta que Whale daría es simple pero brutal. Porque ya no puedes vivir en la mentira. Porque una vez que has visto la verdad sobre la comparación y el daño que causa, no puedes dejar de verla. Estás irrevocablemente cambiado. Y puedes elegir entre estar a la altura de la verdad que has visto o vivir en constante traición a ti mismo. Y la traición a ti mismo duele más que nada. Así que sigues adelante, practicas. Atención a los demás. Te das cuenta cuando estás comparando y regresas suavemente a la simple presencia. Fallas 1000 veces pero sigues intentándolo. Porque la alternativa es la muerte lenta del alma. Es volverte cada vez más cínico, amargado, aislado. Y tú ya conoces este camino. Ya has experimentado a dónde lleva. Así que incluso cuando todo parece imposible, continúas, no porque tengas fe ciega en que funcionará, sino porque realmente no hay otra opción con la que puedas vivir. Y antes de pasar al tercer y más profundo descenso, necesito hacer una pausa por un momento y preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo este video ahora mismo? ¿Desde qué rincón del mundo buscas una respuesta a este sufrimiento específico de comparación que te roba años de la vida? Deja en los comentarios tu ciudad, tu país, porque hay algo profundamente poderoso en saber que en este preciso momento hay personas en São Paulo, en Lisboa, en Maputo, en Luanda, en todos los lugares donde se habla portugués y mucho más allá, todos luchando con la misma herida. Todos tratando de encontrar la salida de esta prisión de comparación constante. Y Simone Weil, que murió tan joven pero dejó un legado que sigue tocando las almas décadas después, se emocionaría al saber que sus palabras siguen llegando a quienes realmente las necesitan. Así que dime, ¿desde dónde nos miras? Porque no estás solo en este viaje aunque parezca que lo estás. Y ahora, sabiendo que hay otros caminando por este mismo camino doloroso pero necesario, podemos finalmente descender al nivel más profundo del abismo, al lugar donde Simone Weil encontró no solo la verdad sobre la comparación, sino la verdad sobre la naturaleza de la existencia humana en uno mismo, porque en el fondo, la comparación no se trata realmente de los demás, no se trata de ti, se trata del miedo primordial a no existir, a no importar, a no tener valor intrínseco. Se trata del terror de que si no eres especial, si no eres mejor en algo, entonces tal vez no seas nada, tal vez lo seas. Solo uno entre miles de millones, insignificante, olvidable, sin propósito, y este terror es tan insoportable que haces cualquier cosa para evitarlo. Te comparas compulsivamente porque al menos cuando estás comparando existes en relación a algo. Tienes posición en el mapa aunque sea una posición inferior. Eres algo incluso si ese algo no es suficiente, porque no ser suficiente es mejor que no ser nada, o al menos eso es lo que te convence el ego. Pero Weil vio a través de esta ilusión, vio que el miedo a no ser nada es creado por el mismo acto de intentar ser algo a través de la comparación. Creas el problema que luego intentas resolver a través de más comparaciones. Es un círculo perfecto y vicioso, y la única salida verdadera, es dejar de intentar ser algo y permitirte ser nada. No nada en el sentido de aniquilación, sino nada en el sentido de no cosa,
de existencia que no puede medirse, clasificarse, compararse, porque no tiene forma fija ni límites definidos, simplemente es, y es tan vasto y tan simple que el ego no puede entender. El ego necesita definición, necesita límite, necesita comparación para orientarse. Por eso interpreta esta invitación a ser nada como una amenaza de muerte. Y en cierto modo lo es. Es la muerte del ego tal como lo conoces. Pero Weil prometería que al otro lado de esa muerte hay vida más plena de la que jamás hayas experimentado, atrapado en la prisión de constantes comparaciones y autoevaluaciones. Hay libertad para simplemente existir sin justificación, sin pruebas, sin necesidad de validación externa. Y esta libertad es a la vez lo más simple e imposible del mundo. Simple porque es tu estado natural. Es como eras antes de aprender a compararte. Es como sigues siendo debajo de todas las capas de condicionamiento. Imposible porque llegar allí requiere desmantelar cada creencia que tienes sobre quién eres y qué te hace valioso. Requiere morir a una identidad construida a través de décadas de comparaciones y juicios. Y nadie muere voluntariamente. Nadie se suelta fácilmente. Lucharás, resistirás. Intentarás encontrar un atajo, pero no hay atajo. Solo existe el camino largo y doloroso a través del abismo, a través de la aceptación total de que la comparación nunca te ha llevado a ninguna parte, excepto a más sufrimiento, a través del reconocimiento brutal de que se han perdido años, se ha desperdiciado vida, y no hay manera de recuperar ese tiempo. Solo existe la posibilidad de no perder más, de detenerte ahora, hoy, este momento, y comenzar a vivir de manera diferente, no perfectamente, no sin recaídas, pero con una dirección clara para salir de la prisión hacia algo que aún no puedes completamente. Imagina, pero puedes sentir una llamada desde un lugar profundo dentro de ti, un lugar que siempre supiste que la comparación era una trampa, pero que no tenías el lenguaje o el coraje para nombrar esa verdad hasta ahora. Entonces, lo que Simone Weil vio cuando miró directamente al abismo de la comparación, cuando dejó por completo de intentar escapar, o resolver o arreglar, y simplemente observó con toda su atención el mecanismo del sufrimiento, vio que la comparación es fundamentalmente un amor mal dirigido. Es un amor que debe dirigirse a uno mismo, a los demás, a la vida tal como es, siendo distorsionado y canalizado hacia el proyecto imposible de convertirse en algo que no eres, de alcanzar un estándar que no tiene nada que ver con tu verdadera naturaleza. Y cuando entiendes que la comparación está distorsionada, amor, no odio ni envidia o debilidad, sino amor que ha sido pervertido por el ego en un instrumento de autotortura. Todo cambia, porque ahora puedes comenzar a trabajar con la energía del amor en lugar de luchar contra la energía de la comparación. Puedes comenzar a redirigir ese amor, no a través de la fuerza o la disciplina, sino a través de la comprensión. Cuando te encuentres comparando, puedes preguntar, ¿qué es lo que el amor está tratando de expresar aquí? ¿Qué estoy buscando realmente en esta comparación? Y la respuesta es siempre la misma. Estás buscando sentirte valioso, amado, lo suficiente. Estás buscando paz de finalmente aceptarte a ti mismo. Pero estás buscando en el lugar equivocado. Estás buscando demostrando que eres mejor que los demás, o al menos no peor. Y eso nunca puede funcionar, porque incluso cuando hoy superas la comparación, mañana habrá una nueva comparación y tendrás que demostrar tu valía nuevamente. Es un trabajo que nunca termina. Pero cuando reorientas el amor hacia ti mismo directamente, sin necesidad de la comparación como mediador, cuando simplemente te dejas amar exactamente como eres en este momento imperfecto y confuso, sucede algo extraordinario, el vacío que estabas. Intentar llenarlo con validación externa resulta que no hay un vacío real, pero el espacio sagrado, el espacio donde puedes descansar, donde no tienes que demostrar nada, donde simplemente puedes estar, y ese ser sin desempeño, sin comparación, sin juicio, es lo que Weil llamó estado de gracia,
No es algo que se logra con esfuerzo, sino algo que se permite al dejar de resistir, y permitir es infinitamente y más difícil que hacer, porque hacer te da una sensación de control, de que estás progresando, de que estás en camino a alguna parte, pero permitir requiere una entrega total, requiere aceptar que no puedes salvarte a través de comparaciones, de ser mejor, de alcanzar finalmente ese estándar imposible. Solo puedes salvarte dejando de intentarlo por completo y permitiendo que la vida te mantenga exactamente como eres, con todas tus imperfecciones, con todos tus fracasos, con todas las formas en que no estás a la altura de las imágenes idealizadas que llevas en tu mente. Y esa entrega no es la derrota, es la victoria más profunda posible. Es la victoria sobre el ego que te ha mantenido prisionero a través de infinitas comparaciones. Es la liberación de la necesidad de ser especial para sentirte valioso. Es el descubrimiento de que siempre has sido valioso, no porque seas mejor que alguien o porque hayas logrado algo, sino simplemente porque existes, porque eres una expresión única de la vida que nunca ha existido antes y nunca volverá a existir. Y esa unicidad no necesita pruebas, no necesita validación, no necesita comparación, simplemente es. Y cuando finalmente ves eso, cuando realmente ves, no solo entiendes intelectualmente, sino que ves con todo tu ser. La comparación se vuelve imposible, no porque te estés obligando a detenerte, sino porque no hay nadie más con quien comparar. Solo estás tú, único e irrepetible, recorriendo tu propio camino que nadie más puede recorrer. Y ese camino puede ser más difícil o más fácil que los caminos de otros. Pero estas categorías dejan de tener sentido porque cada camino es incomparable. Cada vida es su propio universo completo, y no puedes medir universos entre sí. Solo puedes habitarlos total o parcialmente. Y elige siempre es tuyo. Y este descubrimiento de Simone Weil, esta comprensión de que la comparación es amor distorsionado, y que la liberación no viene de dejar de comparar, sino de redirigir el amor hacia la propia existencia única. No es un consuelo barato, no es un optimismo New Age, es algo mucho más radical y mucho más verdadero, porque lo que vio en el fondo de este dolor revela algo sobre la naturaleza de la existencia humana que lo cambia todo. Revela que el sufrimiento causado por la comparación no es un accidente, no es un error en el sistema, es una consecuencia inevitable de vivir en una sociedad que nos enseña. Desde que naces, ese valor es relativo, que solo importa en la medida en que eres mejor que los demás, que tu vida solo tiene sentido si destacas, y este condicionamiento es tan profundo, tan omnipresente, que la mayoría de la gente nunca lo cuestiona. Simplemente lo aceptan y pasan toda su vida tratando de ganar un juego que nunca fue diseñado para ser ganado. Porque incluso cuando llegas a la cima de una jerarquía, siempre hay otra jerarquía, siempre otra comparación, siempre otro estándar que alcanzar. Y puedes pasar toda tu vida saltando de uno a otro, coleccionando logros, acumulando validaciones, pero al final mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que nunca viviste tu propia vida. Viviste una versión de la vida que fue aprobada por otros, validada por estándares externos, medida por métricas que nunca tuvieron sentido para ti, pero que nunca cuestionaste porque estabas demasiado ocupado tratando de estar a la altura, y esa comprensión, cuando llega, es devastadora. Es darte cuenta de que desperdiciaste tu única y preciosa vida tratando de ser alguien que no eres, tratando de lograr cosas que realmente no querías, pero que pensaste que deberías querer porque eso es lo que todos los demás querían. Y Weil no te da una manera fácil de evitar esta devastación, te obliga. Sentir plenamente el peso de lo perdido, porque solo cuando sientes plenamente el dolor de la vida desperdiciada en comparación, puedes realmente elegir vivir de otra manera. Solo cuando tocas el fondo del abismo puedes empezar a escalar. Y la subida no se trata de recuperar el tiempo perdido, ni de corregir errores del pasado. Se trata simplemente de empezar ahora, hoy, a vivir con atención, con presencia, con conciencia de que cada momento que pasas comparando es un momento que no estás viviendo,
Cada segundo que dedicas a evaluar si eres suficiente es un segundo robado al único vida que tienes. Y cuando realmente entiendes esto, cuando un sentimiento de urgencia se instala, no como ansiedad, sino como claridad, dejas de posponerlo, dejas de esperar hasta estar listo o hasta lograrlo. Simplemente comienzas, imperfecto y asustado e inseguro, pero comenzando de todos modos, porque alternativamente, continuar como estás se ha vuelto insoportable. Has visto muy claramente a dónde lleva este camino. Ya no puedes fingir que todo está bien, que las comparaciones son inofensivas, que un día te detendrás naturalmente. Ahora sabes que no lo harás, sabes que continuarás hasta morir a menos que tomes una decisión consciente y repetida de detenerte. Y tomes esa decisión todos los días, a veces cada hora, a veces cada minuto, cuando la ansiedad es alta y la tentación de revisar las redes sociales es fuerte. Es el trabajo más duro que jamás harás, pero también es el único trabajo que realmente importa, porque es el trabajo de recuperar tu propia vida, de rescatar tu alma de las garras de comparaciones interminables, de finalmente, permitirte existir sin excusas, sin justificaciones, sin la necesidad de demostrar que mereces el espacio que ocupas en este mundo, porque Whale te recordaría que no necesitas merecerlo. Ya lo mereces simplemente por existir, y cuanto antes lo aceptes, que cuanto antes dejes de intentar ganar lo que ya es tuyo por derecho, antes podrás hacerlo. Empieza a vivir la vida que te espera al otro lado de todas estas comparaciones, una vida que ni siquiera puedes imaginar todavía porque estás tan acostumbrado a vivir en prisión que no sabes cómo es el cielo abierto, pero está ahí, esperando. Y cada vez que eliges la atención antes que la comparación, cada vez que te permites ser imperfecto sin juzgar, cada vez que miras a otro ser humano y ves a una persona completa en lugar de un punto de comparación, estás dando un paso hacia esa libertad. Un paso pequeño tal vez, pero un paso real. Y los pasos se acumulan, las elecciones se convierten en hábitos. Y un día, te darás cuenta de que has pasado un día entero sin compararte ni una sola vez. Y al principio, te dará miedo porque ¿quién eres sin comparación? ¿Cómo te orientas en el mundo sin esta métrica constante? Pero luego lo aterrador se vuelve liberador porque te das cuenta de que no necesitas orientarte a la antigua usanza. Simplemente puedes ser, simplemente puedes vivir, y eso es suficiente, más que suficiente. Eso es todo. Pero este descubrimiento de Simone Weil no es el final de la historia. No es el punto al que llegas y puedes descansar para siempre en paz, porque la comparación tiene raíces tan profundas en la conciencia humana que nunca estás completamente libre de ella. Lo que cambia no es que las comparaciones dejen de surgir, sino que tu relación con ellas cambia. Desarrollas la capacidad de observar la comparación sin identificarte con ella, sin creer en ella, sin permitir que dicte tu valor o tus elecciones. Y esta capacidad, esta habilidad de ser testigo de tus propios patrones mentales sin ser dominado por ellos, es exactamente lo que Weil llamó la atención. Y la atención es práctica, no un estado permanente. Hay que cultivarla todos los días. Hay que fortalecer ese músculo de la conciencia mediante el uso repetido. Y algunos días serás capaz de una atención profunda, de ver surgir y disolver las comparaciones sin adherencia. Y otros días estarás completamente identificado, completamente perdido en dramas de quién es mejor y quién se queda atrás. Y eso está bien. Eso también es parte del proceso. Lo importante no es la perfección, sino la dirección. No es no volver a comparar, sino comparar menos. Y menos intensamente, menos compulsivamente, con más conciencia y menos adherencia. Y para desarrollar esta capacidad de atención necesitas práctica concreta. Necesitas algo que puedas hacer todos los días, que te recuerde volver a ti mismo, volver a la conciencia, volver a la presencia en lugar de vivir en el piloto automático de las comparaciones habituales. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. No como una lista de pasos que garantizan el éxito porque no hay garantías en este camino, sino como un conjunto de prácticas que Simone Weil desarrolló
y que pueden servir. Como un mapa para tu propio viaje de liberación, prácticas que no te ayudarán a sanar mágicamente, pero que, lenta y dolorosamente, pueden crear suficiente espacio entre tú y tus comparaciones para que puedas comenzar a vivir una vida que sea verdaderamente tuya, en lugar de un reflejo distorsionado de las vidas de los demás. La primera práctica es despertarte y, antes que nada, antes de coger el teléfono, antes de consultar mensajes, antes de empezar a planificar el día, dedica apenas 10 minutos a observar tu mente en estado natural. Siéntate en silencio, mantén los ojos abiertos o cerrados como prefieras, y simplemente observa qué pensamientos te surgen. No es meditación en el sentido de intentar vaciar la mente o alcanzar un estado especial. Es simplemente la práctica de la observación, de ver con claridad cómo funciona tu mente cuando no estás intentando controlarla ni dirigirla. E inevitablemente, probablemente, en la primera, en unos minutos, surgirán comparaciones. Recordarás algo que viste ayer en las redes sociales, comenzarás a compararte, sentirás esa familiar punzada de insuficiencia o envidia o juicio, y aquí está la práctica. En lugar de seguir ese pensamiento, en lugar de elaborar la historia, en lugar de permitir que te lleve a una espiral de autoevaluación, simplemente lo notas, te dices mentalmente, ha surgido la comparación, y luego vuelves a la simple observación. No te juzgas por comparar, no intentas fuerza el pensamiento a detenerse, simplemente reconoce su presencia y regresa a un estado de atención abierta. Y tendrá que hacer esto docenas de veces en 10 minutos, tal vez cientos, porque la mente está acostumbrada a comparar. Es su patrón predeterminado. Pero cada vez que notas y regresas, cada vez que practicas este movimiento de desidentificación, estás debilitando ligeramente el patrón. Estás creando poco espacio entre tú y la comparación. Y ese espacio, por pequeño que sea, es el comienzo de la libertad. Es el reconocimiento de que no eres tus comparaciones. Eres la conciencia que puede observar las comparaciones ir y venir. Y Weil llamaría a esto la práctica de la decreción matutina, porque estás comenzando el día no reforzando el ego a través de la planificación, la preocupación y la comparación, sino disolviendo ligeramente el ego a través de la atención pura. Y no esperes que esta práctica sea fácil o placentera. La mayoría de los días será aburrida o frustrante, o te parecerá una pérdida de tiempo. Pero Weil te recuerda que las prácticas más importantes rara vez son placenteras, son necesarias. Y no las haces porque te guste, sino porque viste claramente que la alternativa, vivir en el piloto automático de las comparaciones constantes, es insoportable. La segunda práctica es, cada vez que te encuentres comparando durante el día, deja todo lo que estás haciendo por solo 30 segundos y haz 3 preguntas simples. Primero, ¿qué necesidad real estoy tratando de satisfacer con esta comparación? No la necesidad superficial de ser mejor, sino la necesidad profunda que hay debajo. Generalmente es la necesidad de sentirme valioso, amado, suficiente o seguro. Segunda pregunta. ¿Puede esta comparación realmente satisfacer esa necesidad? Y la respuesta siempre es no. La comparación nunca puede hacerte sentir verdaderamente valioso, porque incluso cuando superas una comparación, siempre hay otra. Pero hacer la pregunta te obliga a hacerlo. ¿Ves la inutilidad del comportamiento? Y la tercera pregunta, ¿qué podría hacer ahora que realmente satisfaga esa necesidad? Y la respuesta es siempre alguna forma de autoaceptación, de compasión por ti mismo, de reconocimiento de tu propio valor, independientemente de la comparación. Podría ser tan simple como poner tu mano en tu corazón y decir en silencio, «Soy suficiente tal como soy». O podría ser hacer algo que te haga sentir conectado contigo mismo, caminar, escribir, crear algo. Cualquier cosa que te saque del modo de evaluación y te ponga en modo de expresión. Y nuevamente, no esperes que esto sea fácil. Las primeras 100 veces que intentes hacer estas preguntas, probablemente no podrás responderlas honestamente. El ego interferirá, te dará respuestas superficiales o te hará sentir estúpido por preguntar. Pero sigue practicando, sigue preguntando, porque cada vez que preguntas, estás interrumpiendo el ciclo automático de comparación.
Estás insertando momentos de conciencia en un patrón inconsciente, y estos momentos de conciencia son semillas que eventualmente crecen hasta convertirse en una capacidad real de elegir de manera diferente, de ver emerger la comparación y elegir no seguirla, no porque te estás forzando, pero porque lo viste muy claramente, que no lleva a ninguna parte, que seguir ya no es una opción. La tercera práctica es más difícil y más importante. Es la práctica de prestar atención a los demás. Siempre que estés con alguien, ya sea en persona o en una llamada, o incluso leyendo un post en las redes sociales, hacer un esfuerzo consciente por ver a esa persona como una persona completa y compleja, en lugar de como un punto de comparación, significa resistir el impulso habitual de evaluar, juzgar, medir, y en lugar de simplemente observar, ver la expresión de su rostro, escuchar su tono de voz, notar sus gestos, prestar atención a lo que realmente está diciendo en lugar de quedarte en tu cabeza planeando lo que vas a decir a continuación o comparando su experiencia con la tuya. Y Weil diría que esta atención pura al otro es la forma más elevada de amor. Es un amor que no busca nada a cambio, que no proyecta sus propias necesidades sobre el otro, que simplemente permite que el otro exista en toda su realidad. Y cuando practicas esta atención, notas algo extraordinario. Te das cuenta de que en el momento de la verdadera atención, la comparación es imposible, porque la comparación requiere que reduzcas al otro a una categoría, a un conjunto de características que se pueden medir con las tuyas. Pero cuando al ver realmente a alguien, realmente presente con él, ves una unicidad que no se puede categorizar ni medir. Ves el misterio de otra conciencia, otro universo completo que habita el cuerpo humano. Y frente a este misterio la comparación resulta absurda. Ya no puedes preguntar quién es mejor o quién tiene más, porque las categorías dejan de tener sentido. Solo existen dos seres humanos únicos, uno al lado del otro, cada uno en su propio camino. Y esta experiencia de atención pura necesita ser practicada repetidamente, porque el patrón habitual de comparación es fuerte. Constantemente volverás a caer en la evaluación. En este modo, te encontrarás juzgando, categorizando, midiendo, pero cada vez que notas y devuelves la atención, cada vez que eliges ver en lugar de evaluar, estás fortaleciendo tu capacidad de estar presente, de amar verdaderamente, de conectarte. Realidad que no está mediada por comparaciones y juicios, e irónicamente, cuando dejas de compararte con los demás, finalmente puedes tener relaciones reales con ellos, finalmente puedes conocerlos y ser conocido, finalmente puedes salir de la soledad que crea la comparación. Porque la comparación siempre te aísla, siempre te pone en una posición de competencia o juicio en lugar de conexión. Pero la atención te conecta, te recuerda que estás todos juntos en este viaje humano, todos luchando, todos sufriendo, todos tratando de encontrar tu camino, y en esta humanidad compartida. Las comparaciones pierden sentido, porque no hay nada con qué comparar. Solo existe la experiencia humana en todas sus infinitas formas. La cuarta práctica es escribir, una vez a la semana, una carta a tu propia compulsión de comparar. No una carta de odio o condena, sino una carta de curiosidad y compasión. Comienza con «querida comparación», y luego explora honestamente lo que obtienes de ella, qué falso consuelo te ofrece, qué miedo intenta protegerte del sentimiento, qué fantasía mantiene viva. Escribe sin editar, sin juzgar, simplemente dejando fluir la verdad, y al final agradecer a la comparación por lo que intentó hacer. Reconocer que fue un error dirigido, intentar mantenerte a salvo, darte un sentido de ti mismo, hacerte sentir que existes y que importas, y luego decirle que ya no la necesitas de esa manera, que has encontrado o estás encontrando otras formas de satisfacer esas necesidades, formas que no duelen, que no te limitan, que no te atrapan en un ciclo interminable de insatisfacción, y esta práctica puede parecer tonta o artificial al principio. Pero Weil creía profundamente en ser capaz de nombrar y dialogar con patrones internos, en lugar de simplemente intentar suprimirlos, porque cuando suprime algo, se esconde en las sombras y continúa operando inconscientemente. Pero cuando lo sacas a la luz, cuando dialogas con él,
Cuando entiendes sus motivaciones y su papel, puedes comenzar a transformar tu relación con él. Puedes comenzar a estar agradecido por lo que intentó hacer mientras elige no operar más de esa manera. Y escribir estas cartas semanales crea un registro de tu propio viaje. Puedes mirar hacia atrás y ver cómo tu relación con la comparación ha cambiado a lo largo de los meses, ver patrones que se repiten, ver momentos de conocimiento o avance. Y este registro se convierte en una fuente de aliento en tiempos difíciles, una prueba de que el cambio es posible incluso cuando parece imposible. La quinta práctica es crear un ritual diario de reconocimiento. Antes de acostarse, nombrar internamente o escribir brevemente 3 cosas. Primero, un momento hoy en el que te sorprendiste comparando, no para juzgarte a ti mismo, sino para mantener la conciencia del patrón. Segundo, un momento en el que elegiste diferente, donde notaste el impulso de comparar y elegiste atención, aunque solo fuera por unos segundos. Tercero, una cosa sobre ti o tu vida que aprecias y que no tiene nada que ver con ser mejor que otra persona. Algo intrínsecamente valioso. Podría ser la capacidad de sentir profundamente. Podría ser el forma en que entra la luz. En tu habitación por la mañana, podría ser el sonido de la risa de alguien que amas. Cualquier cosa que te conecte con un valor que no sea relativo, que simplemente lo es. Y este ritual no se trata de cultivar una positividad forzada. Se trata de entrenar la mente para ver lo que siempre ha sido cierto, pero que las comparaciones te han impedido ver. Que tu vida tiene valor sin importar cómo se compara con la vida de los demás. Que hay belleza y significado en tu experiencia que no se puede medir ni clasificar. Y cuanto más practicas este reconocimiento, más diriges atención a aspectos de la vida que existen fuera de las jerarquías. De comparación, cuanto más comienzas a habitar una realidad diferente. Una realidad donde finalmente puedes relajarte. Finalmente puedes dejar de probar. Finalmente puedes simplemente ser. Y Weil llamaría a esta realidad gracia. No porque sea dada por una fuerza externa, sino porque solo puede ser recibida cuando creas espacio dejando ir la necesidad de comparación, vaciándote del ego que necesita ser especial para sentirte valioso. Y ese espacio vacío no es ausencia sino presencia, no es menos sino más. Es plenitud que no depende de tener o ser o lograrlo, sino simplemente ser, completamente, sin reservas, sin comparaciones, sin juicios, simplemente ser. Y esa es la libertad que Weil pasó toda su vida buscando y finalmente encontrando, no como un estado permanente, sino como una posibilidad siempre disponible cuando eliges dejar de correr, dejar de comparar, dejar de intentar ser alguien que no eres, y simplemente te permites ser exactamente quien eres, aquí y ahora, imperfecto y desordenado, y sin embargo, completo. Y ahora, después de haber recorrido juntos este viaje a través del dolor de la comparación, a través de la verdad brutal sobre lo que le hace a tu alma, a través de las prácticas concretas que pueden ayudarte a comenzar a liberarte, solo queda una cosa: reconocer el coraje que te tomó llegar a este punto. Está aquí para mirar directamente a la herida en lugar de seguir huyendo, porque ver este video completo, permitir que estas palabras toquen tus miedos más profundos de no ser suficiente, es un acto de valentía que la mayoría de las personas nunca tendrá. La mayoría de las personas prefieren continuar en la cómoda ilusión de que si logran la siguiente meta, si logran mirar hacia allí, si son un poco mejores, entonces finalmente serán felices. Pero viste a través de esa ilusión. Reconociste que la comparación es una trampa que nunca lleva al lugar donde debe. Promesas, y ese reconocimiento ya es transformación, ya es un comienzo de vida diferente, porque ahora ya no puedes hacer inconscientemente lo que hacías antes. Ahora cada comparación viene con la conciencia del coste, del tiempo que estás perdiendo, de la vida que estás desperdiciando, y esa conciencia, por muy incómoda que sea, está presente. Es un llamado a despertar.
a dejar de vivir en piloto automático y comenzar a tomar decisiones reales sobre cómo quieres pasar tus preciosos y limitados días en este planeta. Y Simone Weil, si ella pudiera hablar contigo ahora, no te ofrecería palabras de aliento vacías ni promesas de que será fácil. Sería honesta como siempre lo fue, te diría que elegiste un camino difícil, un camino de conciencia en un mundo que valora la inconsciencia. Un camino de singularidad en una sociedad que exige conformidad, un camino de autoaceptación en una cultura basada en la superación personal infinita. Y ese camino será solitario a veces, siempre será doloroso, te hará cuestionar si vale la pena. Pero la alternativa, volver a la cómoda prisión de las comparaciones constantes, se ha vuelto imposible porque has visto mucho, sabes mucho. No puedes deshacer la conciencia que has adquirido, incluso si a veces lo deseas. Así que continúas, no porque estés seguro de que funcionará, sino porque realmente no hay otra opción con la que puedas vivir. Continúas porque cada día que eliges la atención sobre la comparación, la presencia sobre la evaluación, la autoaceptación sobre el autojuicio, estás reclamando un pequeño pedazo de tu propia vida. Estás robándote momentos que la comparación te había robado. Poco a poco, estás construyendo capacidad para existir sin necesidad de validación externa, sin necesidad de ser mejor que. Solo necesitas ser, simple y completamente. Y cuanto más practicas eso de ser simple, pero te das cuenta de que esto es lo que estabas buscando todo el tiempo a través de todas esas comparaciones. No una prueba de que eres especial, sino un permiso para ser ordinario. No una evidencia de que eres mejor, sino una aceptación de que eres suficiente. No el logro de una posición en la cima, sino el descubrimiento de que no hay cima. Solo existe este momento, este respira, esta vida está sucediendo ahora. Y puedes elegir estar presente en ella, o puedes elegir permanecer perdido en infinitas comparaciones con vidas que nunca vivirás. Y si sentiste durante este video que algo ha cambiado, que alguna verdad resonó tan profundamente que ya no puedes fingir no saberlo, así que deja un me gusta ahora, porque este simple gesto me muestra que estas palabras están llegando a quienes realmente las necesitan, aquellos que tienen el coraje de mirar su propio dolor en lugar de seguir huyendo. Y suscríbete al canal para que podamos continuar este viaje juntos. Porque no estás solo en este difícil pero necesario camino de despertar a tu propia vida. Hay otros caminando también, otros que han visto a través de la ilusión de la comparación y están aprendiendo a vivir de manera diferente. Y juntos podemos crear una comunidad no de competencia, sino de testimonio mutuo, de reconocimiento compartido de que todos estamos luchando, todos sufriendo, todos tratando de encontrar nuestro camino hacia la autenticidad en un mundo que valora el desempeño. Y tener compañía en ese viaje. Saber que hay otros que están probando las mismas prácticas, enfrentando las mismas resistencias, celebrando las mismas pequeñas cosas, victorias, lo hace todo más llevadero, hace posible seguir adelante incluso cuando parece imposible. Así que únete a nosotros, dale me gusta, suscríbete, sé parte de esta comunidad de personas que han elegido despertar, que han elegido dejar de comparar, que han elegido vivir sus propias vidas en lugar de versiones aprobadas de vidas que, para empezar, nunca fueron suyas. La comparación que sientes no es un defecto de tu carácter, no es una debilidad que deba corregirse con más esfuerzo o más disciplina, es un síntoma de la condición humana en una sociedad que te enseña desde el nacimiento que el valor es relativo, que solo importa si eres mejor. Y Simone Weil descubrió que en el fondo de esta comparación, cuando dejas de huir de ella por completo, cuando la habitas como quien habita una herida abierta, algo imposible puede suceder. No dejas de sentir el impulso de comparar, pero dejas de creer en ello. La comparación se vuelve solo un pensamiento pasajero, no la verdad. Sobre su valor, no una orden que debes obedecer, solo un fenómeno mental que surge y pasa como una nube en el cielo. Y en el espacio creado por esta no identificación, en este momento de libertad entre impulso y acción, puedes elegir. Puedes elegir la atención antes que la comparación. Puedes elegir la presencia antes que el juicio. Puedes elegir simplemente ser
en lugar de evaluar constantemente si estás siendo suficiente. Y estas elecciones se acumulan, momento a momento, día a día, hasta que un día te das cuenta de que has pasado una semana entera sin perderte en las comparaciones, no porque te estés obligando, sino porque genuinamente no se te ha ocurrido comparar. Estabas demasiado ocupado viviendo tu propia vida, presente en tu propia experiencia, y cuando finalmente surge de nuevo la comparación, porque siempre sucede, la reconoces inmediatamente. Le sonríes como a un viejo conocido que ya no tiene poder sobre ti y regresas a lo que estabas haciendo. Y esa es la libertad que ofrece Whale. No la libertad de tener jamás el pensamiento de la comparación, sino la libertad de no ser dominado por ella, de no ser definido por ella, de no perder más años de tu vida por ello. Y no estás solo en este viaje. Simone Weil caminó delante de ti. Encaró, ella luchó contra los mismos demonios de comparación e insuficiencia que tú enfrentas, con las mismas preguntas sobre el valor y el significado, y ella encontró un camino, no un camino fácil, no un camino que evita el dolor, sino un camino que atraviesa directamente el dolor y emerge del otro lado transformado. Y ese camino está disponible para ti también. Ahora, hoy, en este momento, puedes comenzar. Puedes tomar la decisión de dejar de comparar solo durante los próximos 5 minutos. Puedes practicar prestar atención a tu propia experiencia, sin juzgar durante solo la próxima hora. Puedes experimentar estar presente en tu propia vida, sin compararla con las vidas de los demás, por solo al día siguiente. Y estos periodos de libertad, por breves que sean, te muestran que es posible, que hay vida al otro lado de las comparaciones constantes. Una vida que es más rica, más plena, más verdaderamente tuya que cualquier vida que puedas construir tratando de vivir a la altura de estándares externos. Y cada vez que saboreas esa libertad, aunque sea por momentos, se vuelve más difícil volver a prisión. Se vuelve más obvio que la comparación siempre fue una jaula que tú mismo construiste y que puedes, en cualquier momento, elegir salir. Simone Weil vivió solo 34 años, pero en ese corto tiempo vio más profundamente la naturaleza del sufrimiento humano de lo que la mayoría se atrevería en toda su vida. No encontró ninguna cura para el dolor de existir en un mundo que nos compara y clasifica constantemente. Pero encontró la dignidad. Encontró una manera de llevar ese dolor sin ser destruida por él. Encontró una manera de atravesar comparaciones y juicios y emerger al otro lado con un alma intacta, tal vez incluso más completa que antes, porque herida, cuando se la mira directamente y se acepta completamente, ha un poder paradójico de sanar, no de sanar en el sentido de cierre, o desaparecer, pero sanar en el sentido de integrarte, de convertirte en parte de quien eres, en lugar de algo que cargas con vergüenza, y esta integración de la herida en la identidad, es lo que te permite finalmente dejar de compararte, porque cuando aceptas completamente tus propias imperfecciones, tus propias limitaciones, tus propios fracasos, cuando dejas de intentar ocultarlos o compensarlos o demostrar que eres mejor a pesar de ellos, cuando simplemente los aceptas como parte de la estructura de quién eres, entonces la comparación pierde poder, porque ya no estás tratando de ser alguien. No lo eres. Simplemente estás siendo quien eres, con heridas y todo, y hay libertad en eso que ningún logro externo jamás podría darte. Libertad de no necesitar demostrar nada, de no necesitar ser especial, de no necesitar ganar, solo libertad para existir, total, completamente, sin reservas. Y esa existencia plena es lo que buscabas todo el tiempo a través de todas esas comparaciones. No una prueba de que eres mejor, sino el permiso para simplemente ser. Y el permiso no viene de afuera, no proviene de alcanzar un estándar o ganar una competencia, sino viene de dentro, de una decisión que solo tú puedes tomar para finalmente, aceptarte a ti mismo, no como te gustaría ser, sino como eres, aquí, ahora, imperfecto y maravilloso exactamente como eres. Y Simone Weil pasó toda su vida llegando a esa aceptación, luchando con su ego, resistiendo la necesidad de ser especial,
aprendiendo a amarse a sí misma no a pesar de las imperfecciones, sino incluyendo las imperfecciones. Y no tuvo tiempo suficiente para completar ese viaje. Murió joven, pero dejó un mapa, dejó prácticas, dejó palabras que continúan guiando. Aquellos que tienen el coraje de mirar honestamente su propio sufrimiento y eligen atravesarlo en lugar de huir de él, no están solos, nunca lo han estado, y el dolor que cargan, por muy pesado que sea, los está transformando en algo que aún no pueden ver, pero que un día reconocerán. Sigan mirando, sigan sintiendo, sigan practicando la atención plena, la presencia y la autoaceptación. Confíen. Sigue viviendo, porque eso es exactamente lo que Simone Weil haría. Ella seguiría adelante, no porque estuviera segura del éxito, sino porque no hay alternativa real cuando has visto la verdad. Solo puedes vivir de ella o vivir en constante traición a ti mismo. Y ya has elegido, al llegar hasta aquí, al permitir que estas palabras toquen tus heridas más profundas, ya has elegido la verdad. Ahora solo queda seguir eligiendo, día tras día, momento tras momento, hasta que la elección se convierta en naturaleza, hasta que la libertad de no comparar se convierta en tu estado normal. Y ese día llegará, tal vez mañana no, tal vez no el año que viene, pero llegará, porque estás en el camino correcto, estás haciendo el trabajo necesario, estás mirando con honestidad lo que duele, y eso, más que cualquier logro externo, es lo que te transforma, lo que te libera, lo que finalmente te permite vivir la vida que siempre te tocó vivir.